Buen día, mi nombre es Natalia Andrea Henao Vázquez, soy estudiante de octavo semestre de Psicología del Tecnológico de Antioquia, estoy en el nivel 1 de prácticas en el área social y hice mi práctica profesional en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Corporación Universitaria Americana bajo la asesoría del profesor Juan Fernando Álvarez Quintero, quien también fue mi cooperante, fue el profesional cooperante del centro de prácticas. En cuanto a la problemática, teniendo en cuenta que el Centro de Conciliación trabaja con los conflictos de los usuarios que llegan a sus oficinas en busca de lograr un acuerdo respecto a diversas problemáticas, los practicantes conciliadores se ven sobrepasados por esas situaciones que van más allá de la norma jurídica, teniendo que enfrentar momentos de exaltación entre los usuarios y sin entender que en muchas ocasiones el enojo o el motivo real de la situación va más allá que una pretensión de un acuerdo legal. Es decir, los procesos de conciliación los llevan a cabo practicantes de derecho de la universidad. Estos durante toda la formación profesional no han adquirido conocimientos en su mayoría que les permita abordar los conflictos y todo abordar los conflictos desde el entendimiento de estos, ni tampoco han tenido formación respecto al manejo emocional que se debe hacer dentro de esos procesos de conciliación, teniendo en cuenta que los conflictos son un proceso totalmente humano y que requieren una perspectiva amplia, ya que son múltiples factores que llevan pues a generar un conflicto. Entonces se evidencia que los estudiantes de derecho no tienen como el conocimiento en su mayoría sobre este tipo de situaciones y sobre cómo cómo manejarlas cuando hay una crisis, cuando hay exaltación por parte de los usuarios, ni tampoco tienen muchos conocimientos acerca de las rutas de atención a las que se deben acudir ni cómo activarlas cuando se encuentran frente a una situación particular que pretende un abordaje más amplio, que necesita de la intervención de, entes más especializados en determinados temas. Entonces se encuentra allí pues una problemática en cuanto a todo este sentido. Cuanto a las estrategias para la intervención, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación cuenta con un personal compuesto principalmente por estudiantes practicantes de Derecho. Las herramientas teóricas y procedimentales utilizadas para la ejecución de las actividades, teniendo en cuenta la virtualidad en que nos encontramos, fueron pertinentes y eficaces para la consecución de las metas propuestas con las actividades. Las estrategias que se llevaron a cabo permitieron aportar al crecimiento profesional de los practicantes de derecho. Fueron estrategias que se constituían en pautas formativas y en la generación de recursos informativos que les permitieran a los estudiantes adquirir no solo conocimientos, sino herramientas para abordar esos procesos conciliatorios que son difíciles y que en muchas ocasiones ellos dan por terminado como sin ánimo de conciliar, cuando hay que abundar más a fondo en esos motivos del conflicto y en esas necesidades reales por las que las personas acuden a estos procesos de conciliación. En cuanto a los referentes teóricos que guiaron la práctica se basaron en la forma de intervenir a comunidades con problemáticas como las que llegan al consultorio. Por otro lado, los referentes teóricos que orientaron la ejecución de las actividades permitieron la consecución de las metas en este sentido, el marco teórico fue pertinente para el proceso. Los referentes teóricos que se abordaron permitieron hacer un abordaje psicosocial de la población, desde el entendimiento de las características y las particularidades de dicha población, ya sea de los usuarios que acuden al centro o de las personas que prestan servicio en el centro. Las actividades que se ejecutaron también tuvieron una base teórica importante que permitieron abordar las temáticas de manera objetiva y argumentada, dándole pues validez a las estrategias y al conocimiento que se estaba dando allí para los estudiantes. Ahora bien,
En cuanto al marco teórico, fue pertinente para todo el proceso pues, práctico y de ejecución de actividades. Sin embargo, a mi parecer, creo que no fue suficiente y es algo que no tiene que ver con la formación profesional que hemos recibido en la universidad ni con la falta de conocimiento, por así decirlo, teórico hasta el momento. Es más bien en cuanto a que al enfrentarse o al enfrentarnos a un nuevo desafío, siempre nos vemos en la necesidad de adquirir más conocimientos. En este proceso de práctica considero que no fue suficiente los referentes teóricos precisamente porque cada vez que me enfrentaba a algo que no conozco muy bien o que simplemente tenía unas bases, eh, no era suficiente para abordarlo en un contexto tan real. Entonces creo que los referentes teóricos o el conocimiento teórico sobre diferentes temáticas nunca va a ser suficiente. Y no es cuestión de formación, es cuestión de que los contextos cambian y las realidades nos confrontan con cosas nuevas. Ahora bien, en cuanto a la evaluación, no se logra llevar a cabo todas las actividades propuestas para el ejercicio práctico. Sin embargo, las actividades que se realizaron se llevaron a término logrando cumplir la meta propuesta de la actividad. Los tiempos fueron suficientes, el personal que hace parte del consultorio y el centro de conciliación fue suficiente para lograr la ejecución de las actividades, así como las personas que se vieron beneficiadas de ellas. La mayor dificultad del proceso práctico fue la situación de salud pública mundial actual. La pandemia ha limitado muchos aspectos de la sociedad y el consultorio jurídico no es ajeno a ello. Entonces los procesos de conciliación se vieron obstaculizados. Esa fue una de las más grandes dificultades para mi proceso práctico, debido a que mi práctica en sí iba más enfocada a esos procesos conciliatorios, a esas audiencias conciliatorias, y se vio afectado precisamente porque ya no se podía llevar a cabo el proceso como se debía llevar a cabo. Entonces la participación no podía ser tan activa en ese pues, contexto, en ese fenómeno como tal. Sin embargo, creo que una de las principales fortalezas que se dieron en el proceso fue el entusiasmo y el compromiso del profesor y el cooperante, que fue el profesor Juan Fernando Álvarez, con el proceso de formación de los practicantes de derecho y con mi proceso particular. El profesor tenía muy claro qué es lo que quería y lo que quiere lograr con su abordaje desde lo psicológico, desde la interdisciplinariedad en este centro de conciliación, y guió mi proceso de tal manera que pudiera tener un crecimiento en cuanto a conocimientos y prácticos en cuanto a mi profesión. Entonces creo que eso fue una de las grandes fortalezas de este proceso práctico. Ahora bien, en cuanto a las estadísticas de la intervención, en cuanto a población beneficiada, no se puede dar una cifra como tal, ya sea en cuanto a personas que acuden al centro de conciliación como a las personas que hacen parte del centro de conciliación, ya que esto cumple una labor pública, por así decirlo, en donde constantemente están llegando usuarios. Lo que se puede decir al respecto es que son usuarios de estrato 1, 2 y 3, pero no se puede dar una cifra exacta precisamente por la cantidad de personas que beneficia pues todo lo que se hace en el centro de prácticas. Por el otro lado están la población de estudiantes que hacen parte pues de este centro de conciliación, que se vieron beneficiadas más particularmente con las actividades que se llevaron a cabo en cuanto a la formación de nuevos conocimientos y de nuevas herramientas que les permita tener unos procesos de conciliación más eficaces y entendidos desde varias perspectivas, con una base más amplia de lo que pasa. En cuanto a problemáticas, bueno, el centro de conciliación como tal trata varias problemáticas, concilia varias problemáticas, pero las principales son en cuanto a cuota alimentaria, fijación de tiempos de visita y todo esto, también en cuanto a disolución de sociedades conyugales. Por otro lado, las problemáticas en cuanto a los estudiantes practicantes es lo que ya pues hablé inicialmente, que es el desconocimiento sobre manejo emocional en estas situaciones
conciliación en estos contextos de conciliación, no solo en cuanto a los usuarios, sino en cuanto a sí mismos, teniendo en cuenta que ellos también son personas y también se ven afectados por los conflictos que tratan. Entonces, en este sentido, necesitan también de estas capacidades para poder afrontar su sentir y para poder manejarse en todo esto. Ahora bien, en cuanto a necesidades, entonces, como ya lo dije, está esta necesidad de adquirir habilidades y adquirir conocimientos que le permitan un manejo emocional de sí mismos y de las situaciones que se dan en este proceso conciliatorio. Ahora bien, en cuanto a recomendaciones, se recomienda al Centro de Conciliación fortalecer el diálogo entre los practicantes de derecho y el área interdisciplinar para así generar un equipo que fortalezca los procesos conciliatorios. El área interdisciplinar del consultorio del Centro de Conciliación es el área en donde nos desenvolvemos como psicólogos. Creo que es necesario que los practicantes tanto de derecho como de esta área, que no solo son psicólogos, sino también trabajadores sociales, creen como una relación, un puente en donde se puedan nutrir los dos de los conocimientos de ambas partes, porque es necesario para así poder fortalecer esos procesos conciliatorios, para crear un proceso conciliatorio más fuerte, más consolidado y en donde se trate de resolver el conflicto de una manera más pertinente. Ahora bien, se sugiere también una mayor intervención del área interdisciplinar en la formación de los practicantes de consultorio. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, en la formación como abogados, en ningún momento tienen una formación psicológica, al menos una formación psicológica básica que les permita entender la realidad desde otras perspectivas, más allá pues de lo jurídico, y que les permita entender todo ese fenómeno psíquico y emocional que pasa en el abordaje de conflictos, en los conflictos como tal y en esos procesos de exaltación o en esas situaciones en donde los usuarios ya se ven sobrepasados por la emoción. Entonces es necesario también generar esos primeros auxilios psicológicos de primera instancia, y esto se puede hacer desde el área interdisciplinar en donde están los profesionales conocedores del tema. Bueno, no siendo más, esta es mi presentación y gracias por la atención.